Es un relato corto, sin embargo tiene muchas cosas que nos pueden ayudar en este asunto. Dice que uno de la multitud, dice el Señor, un hombre de la multitud, nos está hablando de cómo la gente lo veía como una autoridad. A pesar de que sus enemigos le decían no le sigáis, a pesar de que querían desacreditarlo, la gente le seguía. Lucas siempre está resaltando este hecho, la multitud le seguía. La multitud viajó por la orilla del lago cuando él tomó la barca para cruzar al otro lado. La multitud le esperaba cuando bajó del monte ahí de la transfiguración. La multitud siempre está acechándole, pero acechándole para oírle, para verle, para a lo mejor ser beneficiaria, con un sentido utilitario, ser beneficiaria de alguno de sus milagros o de alguna de sus bendiciones, como cuando multiplicó el pan y los peces. Y dice que de repente en este proceso que él está enseñándole a sus discípulos, y a los que le escuchan, uno de la multitud le dice, le interrumpe, le habla, y le trae un asunto particular, un asunto privado, un asunto personal, y le pide que parta la herencia, que le diga a su hermano, que parta conmigo la herencia. Para que entendamos lo que está pasando aquí, en el pueblo de Israel, en la ley del pueblo de Israel, había una ley de la primogenitura, y el primogénito recibía el doble de la herencia que los otros hermanos. Entonces, si eran dos, él recibía 2/3 y el otro 1/3. Si eran 3, él recibía la mitad y los otros 2 1/4, y así, ¿no? Entonces, probablemente puede haber sido uno de estos, que era un hermano menor de otro y que venía a pedirle que compartiera. Y venía ante él porque tal vez lo consideraban con autoridad. Estas eran cosas que ellos tenían que consultar a los ancianos, a los miembros del Sanedrín, a los maestros de la ley, en fin. Y el Señor Jesucristo le dice, lo para en seco y le dice, hombre, ¿quién me ha puesto por vosotros como juez o partidor? Él ciertamente va a ser juez, él va a juzgar, pero no en estas instancias de las cosas terrenales o materiales como la que le traían en cuenta aquí. Él sabía a lo que venía y no puede mezclar o no quiere mezclar su misión redentora con las cosas temporales. Muchos de los que le seguían esperaban que él fuera un libertador, que de repente se alzara junto al pueblo que le estaba siguiendo en armas contra el dominio de los romanos, pero él no venía a eso. Él venía a lo suyo, y lo suyo era dar su vida en rescate por los pecadores. Nos encontramos aquí en una situación en que nos ilustra Lucas una vez más la sagacidad, la perspicacia que tenía el Señor Jesucristo, porque Él se cuelga de esta solicitud que le hacen, de esta pregunta o de esta petición, para dar una lección a quienes le oyen, a los discípulos y a los demás, y por supuesto, como está escrita en la palabra del Señor, también a nosotros el día de hoy. Él hace una advertencia. Cuenta una historia ilustrativa sobre ellos. Mirad, dice, estad atentos, poned atención, observad. Está llamando la atención a ellos para que pongan atención a lo que va a decir. Guardaos de toda avaricia. Es un imperativo. Mirad, observad y guardaos. Varias veces él usó este término, que significa estar vigilantes, estar como de guardia. Se refiere como a la guardia militar, que está ahí de punto fijo frente a un palacio o a la entrada de una ciudad. Estar de guardia, custodiar. Y eso significa también, en el lenguaje de que está escrito en el Evangelio, abstraerse de las otras cosas. Esta es vuestra misión, esta es vuestra tarea. Y de toda avaricia
El Señor está diciendo que es de cualquier avaricia. Y decimos que esto es signo de los tiempos, por supuesto, porque vivimos en un mundo que está globalizado, en una era en que el comercio, el adquirir cosas y bienes, el consumo ocupa gran parte de nuestro esfuerzo y de nuestros recursos. A medida que el hombre ha ido avanzando en conocimiento y a medida que surgen ciertas comodidades, a medida que ha ido adquiriendo ciertas condiciones que facilitan la vida cotidiana, se desarrolla en la sociedad la necesidad de tener y adquirir. El afán de tener lo último, de tener lo que está de moda, de tener el último equipo, de tener la última actualización. El Señor dice, guardaos de toda avaricia. El término equivale al término que la Escritura usa en otro término, en otros textos, codicia. Ese término usado corresponde al afán inmoderado, como se define, inmoderado de acumular riquezas o de acumular bienes. Es algo que la Escritura advierte de antiguo. El libro de Proverbios dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque serán alas, como alas de águilas, y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. El Señor en esto da una poderosa razón para esta advertencia y esta exhortación, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en eso, en la abundancia de los bienes. No consiste en el teléfono más moderno, no consiste en el notebook o en el computador más rápido, ni con mayor capacidad. No consiste en la mejor imagen que podamos tener en la televisión. No consiste en nuestro mejor equipo de audio o nuestro mejor parlante, mientras más pequeño y más grande suene, pareciera ser mejor. O no consiste en el mejor y más cómodo y grande de los automóviles, en fin, ni la mejor ropa. La sociedad actual está buscando aquello y ha llegado a instaurarlo como un culto a la forma de vida, como una forma de vida, como la razón de ser de muchas personas. Y esta historia que está contada por el Señor no es algo nuevo para nosotros, no era nuevo en sus tiempos. Y por cierto, pareciera que el hombre siempre tuvo en su corazón el tener cosas, el juntar cosas, el poseer cosas, y por eso el Señor advierte tantas veces y la Escritura advierte. En esta parábola del rico insensato y advierte sobre la avaricia. Un hombre que tenía una heredad, dice que había producido mucho, con mucho fruto, y que seguramente, y no debemos dudarlo, trabajó arduamente para llegar a eso. Y quiere seguir teniendo más. Quiere seguir teniendo más. Fíjese que dice, alma, muchos bienes tienes para muchos años. No tengo dónde guardar mis frutos. Y quería tener más
y agranda sus graneros para tener más. Y seguramente al llenar esos otros iba a pensar lo mismo. ¿Y a dónde he hecho los que me quedan? La dinámica del Señor es así en su enseñanza. Él quiere impactar a sus oyentes y poder fijarles en su mente la enseñanza a través de ilustraciones. Y entonces pone ese final que relata la historia, dice, después de estar pensando de esta manera, me voy a regocijar, me voy a gozar. Dice que le vienen a pedir su alma. El joven rico es una perfecta ilustración de lo que el Señor está relatando. Ese joven que venía entusiasmado donde el Señor y le dice, maestro bueno, ¿qué voy a hacer para tener la vida eterna? Y entonces el Señor le dice los mandamientos, ¿sabe? Y él le dice, sí, todo eso lo he guardado desde mi juventud. El Señor le dice, anda entonces, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme, o tendrás solo en el reino de los cielos. Y él, dice el relato, se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque amaba más aquellas cosas que la vida que él pretendía tener. Probablemente ya lo tenía casi todo lo terrenalmente posible en ese tiempo. Solamente ahora quería asegurarse con sus bienes, quería pagar por algo, cuando lo que tenía que hacer era despojarse para tener aquello. No tenía lo más importante y no lo tuvo por amar más sus riquezas. El mundo busca con afán tener abundancia de bienes. ¿Conoce usted historias? Hemos visto, hemos conocido historias de muchos. Personas que parecieran que su único afán es tener y tener cosas, acumular y acumular, aunque no las necesiten. Es como una frase ahí acumulada que tantas veces se ha repetido, lo hemos dicho nosotros también, parafraseándola, comprar lo que no se necesita con dinero que no se tiene. Hasta ese punto llega la sociedad actual. Y cosas que no solo que no necesitan, a veces que no las va a usar. Comprar de más o tener cosas de más solamente por este afán de tener y tener. El sabio Salomón escribe en Eclesiastés, un texto que nosotros hemos leído muchas veces durante la liturgia en el momento de la ofrenda. Dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevarse en su mano. El tanto tienes, tanto vales, es un dicho que se ha muchas veces repetido. Es como la vara del mundo, pero no es la vara del Señor. Y tampoco debe ser la vara de la iglesia. No es realmente lo que la vida del hombre, no es lo que posee. El asunto se torna en un problema serio. Cuando el hombre, como este de la parábola, cree poseer muchas cosas y la verdad es que las cosas lo poseen a él. Él vive para las cosas. Se desvive para ellas.
Busca cómo ampliar su capacidad de almacenaje. Nunca se le ocurrió pensar en que habían pobres que podían necesitar alimento. Nunca se le ocurrió pensar en que podía haber, con ese mucho dinero que estaba más acumulando, hacer bien a otros. Nunca se le ocurrió pensar siquiera que lo que él tenía provenía de Dios, que se lo dio. Y que en último término era el dueño de todo, hasta de su vida. No, él piensa en sí y habla y le dice a su alma: mira, alma mía, todas estas cosas tienes guardadas para muchos años. ¿Quién es dueño del minuto siguiente de su vida? Solo Dios sabe hasta cuándo llega nuestra vida. Dice la Escritura que es Él quien le ha puesto término, le ha puesto límite, el cual ninguno traspasará. Por lo tanto, afanarse por tener y juntar para un tiempo indeterminado en el futuro y no vivir en el presente y no hacer obra en el presente con lo que se tiene, es una necedad, dice el Señor. Y ojo, el Señor ocupa un término que Él mismo ha dicho en el Evangelio a los discípulos, que no es un término que debiera ser de nuestra conversación diaria con el prójimo. No es la forma en que debiéramos tratar al prójimo. El que le dice necio a su hermano se está haciendo reo y culpable de la palabra del Señor y se está haciendo reo de juicio. Pero el Señor dice: necio, hoy vienen a buscar tu alma. Ciertamente Él no lo está diciendo como una forma de ofensa, sino que está ilustrando que allí está el mayor ejemplo de la necedad. Porque la vida, dice el Señor, es mucho más que acumular riquezas, bienes o cosas. Pablo nos dice que la avaricia es pecado. Un pecado que Dios abomina porque es idolatría. Estamos poniendo algo por delante de Dios y Dios condena la idolatría. El texto nos dice que la heredad de un hombre rico había producido mucho. Nos habla de herencia, es decir, algo que él probablemente recibió. Nos habla de riqueza y nos habla de producción. Por cierto, él fue responsable, tal vez, trabajó aquello que recibió. No fue en ese sentido, no fue necio en ese sentido. No fue como aquel hombre de la parábola que escondió el talento que le dio el Señor, sino que lo trabajó, lo multiplicó y produjo y tuvo riquezas. No es infrecuente que aquellos que tienen grandes fortunas ganen mucho más con su riqueza. Es, como diríamos, casi lo lógico. El Señor no está condenando aquí al hombre rico por ser rico. Él no está dirigiéndose contra la riqueza, contra el tener bienes. No es el fin de la enseñanza. Como tampoco lo hizo con el joven rico que vino, el de la parábola, por su riqueza. Y este hombre, en esta condición, dice que cavilaba consigo mismo, pensaba consigo mismo, ¿y cómo voy a almacenar sus frutos? Nunca pensó en agradar al Señor, nunca pensó en ayudar al menesteroso, al pobre, al necesitado, al hambriento, a aquellos que estaban a su alrededor y que él veía, que probablemente cosechaban los rastrojos en el campo para alimentarse, en sus propios campos. Solo tenía pensamientos egoístas para sí mismo y para su propia satisfacción, y decide derribar esos graneros y construirlos más grandes, porque allí pondré todos mis frutos y mis bienes. Dispuesto a gastar dinero para hacer más bodegas más grandes, y no dispuesto a entregar al prójimo. Por cierto, es común entre personas o avaras o egoístas decir: el que guarda siempre tiene, y economía es riqueza. Pero cuando se altera el sentido de estos textos, de estos dichos, y se usan para justificar el egoísmo
y la poca dedicación a otear, mirar la realidad de los otros en su necesidad, por cierto, solamente son una justificación. Vea la insensatez de este hombre. Diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Él cree que sus frutos le durarán para siempre, probablemente que él podrá disfrutarlos tranquilamente, sin saber siquiera de lo que será mañana. Santiago dice, ¿cómo puedes decir mañana iré a tal parte o haré tal cosa si no sabes qué va a pasar mañana? Podríamos parafrasear, decir, ¿quién vio mañana? ¿Quién vio mañana? No sabemos lo que hay mañana. El único que sabe es aquel que tiene el control de todas las cosas. Es el autor y el dador y sustentador de la vida, y es quien además le puso término a la vida. Por lo tanto, si Dios quiere, dice Santiago, si Dios quiere, mañana haré tal cosa. Me recuerdo siempre de esa frase cuando el famoso locutor y después de radio y posteriormente de televisión, en su programa, terminaba su programa, decía, nos vemos el próximo lunes o nos vemos mañana, si Dios quiere. Y yo eso lo escuchaba desde pequeño porque mi mamá no había televisión en ese tiempo que yo era chico, y mi mamá escuchaba Discomanía en la radio, ¿no? Y Raúl Mata era el locutor y terminaba Discomanía siempre con esa frase. Raúl Mata siempre decía eso. Nos encontramos mañana si Dios quiere. Independiente de cuál haya sido su convicción o convicción respecto a Dios, eso es lo que dice Santiago. Eso es lo que dice la Escritura. Lo que haremos mañana, lo que haremos pasado mañana y más adelante, será si Dios así lo quiere. O si Dios no dispone, no tiene dispuesta otra cosa. Por eso este hombre es un insensato. Por eso el Señor le dice que es un necio. Porque está pensando en cosas que él no puede decidir. Está decidiendo sobre cosas cuya decisión, valga la redundancia, están en otras manos. Están en las manos del Señor, están en las manos de Dios. Él quería descansar en sus bienes. Él quería descansar su alma en sus bienes, en lo temporal, en aquello que era pasajero, efímero. En todo aquello que podía desaparecer de una plomada. Por un robo, por un incendio, por un fenómeno de la naturaleza o por cualquier cosa. Podía desaparecer y perderlo todo. Y no tiene ni un pensamiento para lo espiritual. Aunque se dirige al alma, a la parte inmaterial suya propia, no piensa en nada que tenga que ver con la conexión de esta alma con lo eterno. Alma, descansa, come, bebe, diviértete. Ese es su plan, ese era su proyecto de vida futura. No hay duda, por supuesto, que al final de una ardua vida laboral es lícito pensar en un descanso, pero solo pensar en la diversión y el placer de nuestros propios sentidos y apetitos nos deja muy al debe con lo que somos como criaturas, porque fuimos creados para la gloria de Dios, fuimos creados para vivir en comunidad glorificando a Dios y gozándonos en Dios. Jesús, una vez más, y también en esta historia, provoca rompe el rumbo de la historia con una enseñanza que tal vez haya que sus oyentes ni siquiera imaginan. Pero Dios le dijo, y les llama atención, a ver qué es lo que quiere decir respecto a lo que Dios dijo en esta historia. Acuérdese usted
que el detalle de una parábola no es importante. El Señor no va a hacer una historia teológica de esta parábola que cuenta. Por eso Él está diciendo, este hombre está hablando hacia su alma y Dios le dijo. No podemos nosotros inferir de ahí ninguna otra enseñanza. Este paréntesis para aclarar claramente que la parábola, este es un detalle de la parábola, que en una parábola no tiene importancia. Lo que importa en la parábola es la enseñanza central, que es otra, la que estamos mencionando. Necio. Como decíamos, un término muy duro, que el mismo Señor en Mateo 5 y en otros declara que aquel que lo use contra su hermano es culpable. El Señor le está diciendo es un estúpido o equivalente, egoísta, es un ignorante, es un imprudente, un indocto, un insensato. Cualquiera de estos términos podría ser usado. El Señor le dice que es un necio y también o podríamos decir que también un loco. Pues esta noche vienen por tu alma. Es decir, se te acabó el calendario, se terminó la cuerda. Hoy la muerte y luego el infierno, luego el juicio para el infierno. ¿Qué mañana? No tienes mañana. No tienes mañana para tu alma. ¿Por qué estás meditando en aquello? ¿Por qué estás pensando en eso? Tanto esfuerzo para acumular riqueza y bienes, preparando un futuro de planes que nunca llegarán. Peor aún, pues otros disfrutarán todo lo que acumuló, porque nada se puede llevar a la tumba. No es ni como los faraones antiguos del Egipto, ni como aquellos grandes reyes de los incas o de las otras razas precolombinas que existían en nuestra América Latina, que acumulaban y ponían riquezas al lado de la tumba de aquellos reyes o de los faraones, que les llevaban hasta alimentos para que pudieran alimentarse. Lo que ganamos, lo que producimos en bienes terrenales son solo eso, bienes para la tierra. Las cosas espirituales, las cosas eternas, no son las que se acumulan aquí. Y el Señor concluye su historia. Concluye esta historia con una enseñanza y aplicación. Dice, así es, como este hombre necio, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.